Ya pasaron 19 minutitos desde la hora 21. Estamos en el tercer tramo de esta edición de viernes de La Perra Vida en los 580 de Universidad. Y le dijimos que íbamos a hablar un poco de novela negra. Sabemos que al margen de lo mucho que nos gusta a nosotros el tema, le interesa también a muchos de nuestros oyentes que son, por supuesto, lectores de este género que no cede, que resiste y que inclusive se da el lujo de evolucionar en un mundo que le resulta cada vez más propicio. También hay que decirlo, ¿no? El género negro en 5 autores latinoamericanos es el libro próximo a aparecer de Leandro Calle y Eduardo Vázquez, donde se pasa revista se entrevista a autores como Ramón Díaz Heterovic, María Screamer, Elmer Mendoza, Fernando López y Leonardo Padura. Estamos saludando a Leandro Calle. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Hola Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, pero además qué lindo seleccionado que han hecho, ¿no? Está, bueno, el más cercano a nosotros acá, aparte por supuesto de Fernando López, que juega de local en este caso, ¿no? Pero Ramón Díaz Heterovic, que está acá al otro lado de la cordillera, ¿no? Sí, la idea fue representar un poquito autores latinoamericanos, pero que sean accesibles también al público general. Cuando con Eduardo decidimos un poco hacer como un corpus, digamos así, del libro, nos dimos cuenta, primero, que era inabarcable, porque es inabarcable verdaderamente la cantidad de autores del género negro en América Latina. Pero por otro lado, la idea era buscar autores que el público general pudiera adquirir, digamos, en Córdoba, básicamente. Y ver un poquito la cocina del autor, porque de eso se trata un poco el libro. Las entrevistas van un poco a ver qué hay detrás, el contexto, la realidad política de cada autor y su vinculación con el género. Entonces, bueno, está la representación argentina de, en este caso, María Screamer, de Córdoba, Fernando López, que si bien es argentino, queríamos marcar Córdoba, y después, bueno, fuimos a Chile, México y Cuba, ¿no? Nos queda un montón, queda Colombia, queda Perú, queda, bueno, muchísimos países, ¿no? Brasil, Fonseca, por ejemplo. Bueno, ahí Díaz Heterovic, digamos, tiene un ámbito para las andanzas de su detective Heredia, que es nada más y nada menos que Valparaíso, un lugar perfecto para eso, ¿no? Exactamente. A Ramón lo elegimos primero porque lo hemos conocido acá en el Córdoba Mata. Yo soy parte del equipo de Córdoba Mata junto con muchos más, Fernando López, claro, Gastón Tremsal y varias gente más muy importante. Y Ramón, bueno, viene seguido acá a Córdoba. Y lo interesante de Ramón en este caso fue la postura política. En su primera obra, que se llama La ciudad está triste, que está publicada en Córdoba, en una colección que dirige justamente Fernando, es muy interesante porque se trata sobre un desaparecido. Heredia es el primer Heredia que descubre, digamos, no descubre, le dan un caso y es una chica desaparecida en la dictadura de Pinochet. Pero justamente lo interesante de Ramón Díaz Heterovic es que ese libro lo publica en plena dictadura de Chile. Entonces nos pareció muy interesante todo ese contexto, ¿no? Si bien es la última parte del año 87, me parece que es un dato interesante de ver, digamos, la asociación que uno puede hacer del escritor de género negro con el contexto político concreto y adverso en ese momento y peligroso del Chile de Pinochet, ¿no? Y en ese caso me parece que esa primera novela de Ramón es una novela que marca un hito, digamos así, significativo. Después hay 16 novelas, yo estuve en la presentación de su última novela en Chile, y es curioso porque tiene un gato, el Heredia, un gato que es un poco su conciencia que le habla, pero ya como pasaron 30 años, un gato que vive eternamente en sus novelas. Era una de las preguntas que le hacía el público, si el gato iba a seguir viviendo en las novelas. Ya es un detective ya con muchas novelas, creo que son 16 o 17. Y bueno, y siguiendo por supuesto con los latinoamericanos, ¿no? Porque está el caso, probablemente el más conocido de todos hoy por hoy, sea Leonardo Padura. Fíjate vos que justamente en estos días se está viendo en la tele de cable una serie de 4 películas, es como una serie pero con 4 películas, que son 4 estaciones en La Habana, con las andanzas justamente de parte de los casos del detective Mario Conde, ¿no? Muy buen trabajo. Que el actor es el famoso actor Perú Gorría, el de Fresa y Chocolate, que ya está grandecito, han pasado años, sí, ¿no? Pero muy bien. Lo hace muy bien. Muy lindo trabajo.
Leonardo viene la semana que viene a Córdoba. Ah, no sabía eso. 17, no, está medio, la información no está todavía muy clara, pero viene el 17 a Córdoba, o sea, el viernes que viene, creo, si no me equivoco, a las 18 horas. No tengo dónde va a estar todavía, pero sé que viene a Córdoba. Y por otro lado, sí quiero decirlo, una generosidad incalculable. Fue el que respondió rápido, pero al mismo tiempo muy profundamente las preguntas, porque nos llevó mucho a armar este libro. Fue un tipo encantador, Padura, Cheno. Lo hemos entrevistado encantador. Y realmente es un gusto hablar con él, ¿eh? Encantador y sumamente agudo con la realidad política y la realidad literaria, sumamente inteligente. Sus novelas son muy interesantes, muy digamos, sobre todo después de estas otras novelas como El hombre que amaba a los perros. O sea, que es de lo mejorcito. El hombre que amaba a los perros es una maravilla. Para mí es de las novelas últimas que yo he leído, me parece que es una maravilla. Nos ha llevado, te decía, tiempo con Eduardo a armar este libro, porque evidentemente había que leer los autores. Entonces había que leer a veces 8, 10, 12 novelas, digamos, para más o menos poder hacer preguntas que digamos, no quedaran en cuál es tu color favorito, digamos, ¿no? Claro, sí, un poquito preguntas un poco más profundas. Pero también la idea del libro es, digamos, que el lector, que sea un libro de divulgación cultural, que sirva también para los colegios, para la universidad, pero que el estudiante o el lector que le gusta este tipo de género pueda acceder también a la cocina del escritor. Claro, ¿no? Que pueda funcionar un poco como introductor al género también, ¿no? Exactamente. Y Padura es un encanto. Realmente la entrevista con Padura a mí me gustó mucho hacerla. Las respuestas son muy interesantes. Y bueno, creo que es uno de los grandes autores, más allá de su celebridad, digamos así, es uno de los grandes autores del género negro hoy, ¿no? No, pero un tipo muy accesible, además, un tipo muy claro, además con una mirada muy crítica y desde adentro, que eso es importante, ¿no? Sí, él, claro, porque, bueno, los autores que nosotros elegimos, digamos que los elegimos bastante, los pensamos mucho, elegir, digamos, cada autor. En el caso de Padura, es un autor que donde la realidad cubana está trabajada dentro de sus novelas desde una manera bastante crítica, pero que está todo ahí, ¿no? No, hay una postura, como diría yo, no es objetiva, muestra como todas las facetas. Exacto, sí. Esto es lo que somos, es un poco así la cosa, ¿no? Exactamente, lo que somos es esto, exacto. Y muestra, por ejemplo, el tema del hambre, ¿no? El tema del hambre, siempre tienen hambre, siempre están comiendo en las novelas de Padura. Siempre se juntan a comer. Incluso el dinero que obtienen se lo gastan en grandes comilonas, es muy simpático. Ahora, no sé de dónde sacan las chicas que se ven en 4 estaciones en La Habana, ¿eh? Bueno, caramba. Sí, yo he visto 2 o 3 de las 4 estaciones. Sí, bueno, son megaproducciones, ¿no? Por sí, ahí, ya lo creo. Sí. Otras cosas. Muy bien hechas. Ahora, sí. Bueno, y también el otro que es conocido entre nosotros, porque su obra ha circulado bastante acá, en el caso del mexicano, ¿no? De Elmer Mendoza. Sí, Elmer es un caso también, una persona encantadora. Elmer ha estado en el Córdoba Mata, ha sido jurado incluso del premio de novela del Córdoba Mata, y Elmer es interesante porque él plantea, digamos, hay toda una discusión en México. México es un país que tiene una altísima producción del género negro, Paco Taibo, por ejemplo. Claro, Paco Ignacio Taibo, sí. Exacto. En el caso de Elmer está el tema de la narcoliteratura. Él vive en Sinaloa, y digamos, él se plantea dentro del género como una especie, yo no le llamaría subgénero porque es peyorativo, pero digamos, dentro del género plantea como una, de hecho se lo preguntamos, como un camino, una vía de lo que llamaríamos hoy la narcoliteratura,
tal vez Barrunto yo empezada por Vallejo en La Virgen de los Sicarios. Claro, claro, sí. Y seguida desde afuera, pues bueno, ahí hay un aporte de Pérez Reverte con La Reina del Sur, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho son, creo, amigos, entre ellos, creo que Pérez Reverte varias veces ha dicho no sé si de su amistad o su vinculación con Elmer Mendoza. Lo que es interesante en Elmer es la utilización del lenguaje. Es decir, primero que son novelas yo la otra vez a mis estudiantes de mi cátedra les hice hacer un organigrama de los personajes y me odiaron durante varios días, porque son como en una novela de 300 páginas hay 60, 70 personajes. Es decir, de alguna manera uno termina estando en la piel del detective y uno va viendo los personajes como los ve un detective. Es decir, no hay esa mirada omnisciente de narrador omnisciente. Y de alguna manera también está el tema del lenguaje, de la jerga, del narco, que a veces es como que te pierde, pero claro, es lo mismo que le pasa al que investiga, que se pierde en los dichos, en la manera de hablar, y eso es muy interesante porque hay un cambio en el estilo, en la forma, en el aspecto formal literario, ¿no? En eso Elmer Mendoza creo que es un notorio avance. Después es cierto que también desde otras miradas críticas y teóricas mexicanas han criticado el tema de la narcoliteratura y bueno, hay como que se dividen las aguas, ¿no? Y bueno, el mismo debate que se da con el narcocorrido, ¿no? Es exactamente lo mismo. Exacto. Claro, sería una variante nada más que musical, bueno, también literaria, ¿no? Sí, sin duda. Y nos quedan los locales, los nuestros, ¿no? Marín Escrimer y Fernando López. Bueno, Fernando es un amigo, así que además creo que no lo tomamos por ser amigos, sino porque creo que es el escritor de género negro en Córdoba. Nos ha representado en Gijón, en Tenerife, en Medellín, en muchísimos lados, digamos, de festivales de la novela negra o del género policial. Y bueno, desde aquel primer premio que gana en Casa de las Américas y después el finalista de Planeta, creo que ha planteado digamos, el género lo ha seguido trabajando y de hecho lo trabaja desde el Córdoba Mata. El caso de Fernando, a mí también me interesa, no es lo que a mí personalmente más me gusta, que es su saga, porque en estos casos, si vos te fijas, hemos tomado autores que todos tienen un detective, ¿no? Claro. Es decir, sí. Ramón Díaz Heredia, Marín Escrimer, Ruth Eppelbaum, Mendoza Mendieta, Leonardo Padura Conde, claro. Fernando López, Philippe Lecoq, que ya te digo, no son las novelas que a mí más me atrapan de Fernando, pero es interesante porque Philippe Lecoq es el antidetective. No en el costado de su inteligencia, pero sino que es un detective de la clase popular, está inmerso en ese ámbito popular y ayuda a la gente muy pobre, pero él en realidad no sabe mucho de este tema y se asesora con otra gente. Es muy joven para ser detective, tiene al principio, no me acuerdo si 20 años, entonces es una cosa que es como un antidetective, y es muy bueno, con un lenguaje totalmente digamos procaz en su hablar, y es interesante ese planteo también desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de que no es el detective, no es Humphrey Bogart, digamos. No, para nada. Es el cordobés, digamos, el detective cordobés, pero de así muy como básico parece, pero con una inteligencia y una intuición que ahí sí lo ponen en el plano de la astucia, ¿no? Del detective clásico también, ¿no? Y Fernando después para mí tiene esa gran novela que es Odisea del Cangrejo, por supuesto, que es continuación, que me parece que es su gran obra, eso ya es un aspecto, sin duda, sí. Una apreciación personal, ¿no? Y en el caso de Marín Escrimer, creo que hay que leerla. Marín Escrimer es una autora muy interesante de Entre Ríos, ahora vive en Buenos Aires. Su último libro, que no es la saga de su detective, es una periodista, es Marcia, y que se llama Noxa el libro, y el libro tiene que ver con el tema de los agroquímicos. Entonces también el tema de los agroquímicos, una periodista que va a investigar unas muertes o algo así a un pueblo,
y hay toda una red del tema típico del género negro, digamos, contemporáneo, el tema de la corrupción, el poder, el dinero y el crimen en torno, digamos, a las fumigaciones y a los agrotóxicos, y salió el año pasado, o el año pasado. Y me pareció que era un tema muy novedoso, muy de ahora, y está muy bien llevado, ¿no? Noxa se llama, salió por la editorial Revolver. De paso el chivo, la editorial que nos publica este libro es la editorial Babel. Babel, efectivamente, sí. ¿Cuándo lo presentan, dicho sea de paso? ¿Cuándo lo presentamos? Tenemos previsto, si el director de Córdoba Mata nos lo permite, presentarlo en la Feria del Libro, en el Festival de Córdoba Mata, claro. Y ya veremos si también en Buenos Aires con María Inés, y bueno, veremos, hay alguna idea de Ramón de hacer algo en Chile, veremos qué podemos hacer. Yo estoy medio sorprendido porque salió medio ahora, digamos, está así saliendo ahora, así que tenemos, bueno, la tapa y ya está, creo que está en imprenta ahora, hoy creo que entraba en imprenta. No, pero muy bien, una gran idea y muy oportuno y además necesario, diría. Yo creo que sí, ya te digo, es un corpus breve porque nos ha llevado unos 2 años, digamos, porque por un lado era la lectura, meternos en el autor, por otro lado combinar las preguntas y por otro lado que las respondan. En eso tengo que decir que los 5 autores han sido de una generosidad, porque son todos autores reconocidos, digamos, que publican en grandes editoriales, Padura, por ejemplo, o Elmer, y de una generosidad y de una apuesta por la literatura a gente que no conocían bajo ningún concepto, digamos, sino por una referencia mínima o al vernos visto alguna vez. Bueno, eso habla muy bien de ellos, ¿no? Habla muy bien de ellos, y con un cariño muy grande también por el género y por lo que se hace en otros lados, ¿no? Entonces la verdad que ha sido por momentos cansador. Yo, por ejemplo, que tengo más confianza con López, después de leer su 8º, 9º libro, le dije: López, no leo un libro tuyo por 2 o 3 años. Me tenés harto. Claro, me tenés harto porque ya Philippe Lecoq me lo leí medio todo seguido, entonces, bueno, es mucho. Pero la verdad que es un ejercicio interesante y de gente, digamos, que trabaja y que por otro lado, al mismo nivel de lo que hablábamos de Padura, aparte del género negro, yo, por ejemplo, descubrí una cosa interesante. Padura es un apasionado del béisbol y de la salsa, y tiene 2 libros que yo los pude conseguir en Cuba, sobre la salsa y el béisbol. Mira, no me hubiera imaginado, pero es así, con detalles, reportajes digamos, a distintos músicos de la zona caribeña. Es interesante también por dónde se van los autores, por lugares que no son solamente del género negro, ¿no? Eso es también interesante. Por ahí uno empieza a investigar y va viendo otras, o los ensayos, por ejemplo, la parte crítica es interesante también. Bueno, lindo, che, así que esperaremos a que se produzca entonces la próxima edición de Córdoba Mata. Falta muy poco tiempo, de todas maneras. Bueno, igual te alcanzaré un libro con todo gusto. Pero por supuesto, por supuesto. Te haré llegar a algún libro. Leandro Calle, un gustazo, che. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y bueno, un abrazo.